Y ahí va. Entonces, aquí estábamos, hemos guardado lo que es la situación. Entonces, tenemos lo que nos habla del método científico. No estábamos hablando en relación al método científico hasta que se nos ha cortado como tal. Y en este método científico hemos dicho que es el camino a seguir, es decir, el camino a seguir dentro de lo que es la metodología, pero el método como tal viene a ser la estrategia que yo tuviera que tomar, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido? Dice, sí, bueno, pero muy tarde es para que me digan qué ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es de que no tenemos el Zoom, listo, así de simple, me han escrito los de la administración. Ya, a ver, entonces, dice, la clave para acercarnos a la verdad o llegar al conocimiento es el método que dice, sobre todo el método, este es el que se logra con base en la relación entre nuestros pensamientos y los objetos. El método científico sigue un camino de la duda sistemática y aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, métodos generales, el método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio. O sea, el camino que se efectúa al recorrer el trayecto de cada investigación es el método científico que se encuentra con conjunto de formas que se utiliza la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos. Lo que quiere decir que a lo largo de toda lo que es la parte metodológica, el camino que se sigue, el método que yo voy a seguir como tal y como estrategia, es el hecho, y eso se los explico, esto es muy interesante porque muchas veces no hay cosas que estén escritas, ¿me entienden? Es la práctica la que te dice todo. Y de acuerdo a tantos años que hemos estado viendo todos estos elementos de, qué sé yo, de defensas y demás, me he dado cuenta que sí es una verdad muy real, es el hecho de que si tú no tienes muy claro, es decir, ya de entrada, tu paradigma, sobre todo el elemento, cuál es tu fuerte de tu paradigma que tú vas a manejar. O sea, puede que tú tengas el tema, entonces lo que tú tienes que ver es esa temática, con cuál de los paradigmas lo vas a manejar mejor, o sea, con cuál de ellos te vas a sentir mejor y con cuál de ellos crees que vas a estar como pez en el agua. Es decir, no significa que yo mi investigación, porque yo no pueda o porque yo, es decir, no lo domine, etcétera, a la fuerza me voy, es como quererme poner un zapato a la fuerza, ¿no? Y pues me va a doler, me va a apretar, y me va a sacar ampollas y demás. No puedo forzar un tema a que sea positivista porque se me ocurra. Porque de entrada mi investigación me está diciendo, no, oye, no es eso, soy sociocrítico o soy cualitativo puro. No me estés forzando a que sea otra cosa que no soy. ¿Me entienden? O sea, hay temas que ustedes tienen que entenderlos. Y ese tema es cuando ustedes se van a dar cuenta que sí, ¿no? Es decir, que responde a algo. Entonces, ese es el desafío que muchas veces uno tiene, ¿no? Sobre el cual uno tiene que ajustarse, uno tiene que no solo ajustarse, sino el hecho de que muchas veces los grandes desafíos precisamente están en muchas cosas que hay veces que uno no los conoce muy bien, pero terminas por dominarlos, ¿no? Este es el elemento más interesante de toda esta historia. Por otro lado, lo que nos dice es lo siguiente. Dentro de la parte de lo que hemos visto de lo que es el método, dice, la palabra método deriva de los vocablos griegos meta y odos, que significa el camino que se sigue para alcanzar un objeto según Eli de Gotay. Pero el método es literal, etimológicamente el camino que conduce al conocimiento. Ahora, el método es un orden, un camino, pero sin embargo los métodos no surgen como especulaciones aisladas de la investigación de los objetos, sino que se desarrollan conjuntamente con la investigación. De aquí que el método tenga una relación directa con la estructura del conocimiento, lo que le proporciona el fundamento de validez a las teorías metodológicas. Entonces, estamos claros que la metodología es todo el camino, de principio a fin. Ahora, el método también es el camino que sigue, pero con las estrategias necesarias para que mi camino sea lo suficientemente fácil y no difícil. ¿Ya? Generalmente, cuando yo no conozco todos estos elementos,
mi camino puede ser muy difícil, ¿no? Y como hoy he visto que hay muchos que, eh, hasta hay muchos que están presentando como, es decir, lo presentan hasta dos, hasta tres veces y no están entendiendo el elemento problema. Es decir, se les da las observaciones y sugerencias. Aquí lo que yo más les sugiero es que de entrada tengan un tutor. El tutor juega un papel muy importante para que ustedes les guíen. Es decir, no es en el trabajo doctoral, no es solamente es uno, está el tutor. Y el tutor es quien, ustedes tienen que buscarse realmente un buen tutor que los asesore, que los guíe, no, que realmente conozca mucho de metodología para que el camino sea fácil, ¿no? Esos son uno de los elementos que les recomiendo. Bueno, de acuerdo a esto, de los paradigmas de la investigación tenemos tres. Tenemos un positivista, que es cuantitativo racionalista, un interpretativo cualitativo naturalista y un sociocrítico participativo. Ahora, los paradigmas dependen de qué. Sabemos que el paradigma como tal, padre del paradigma, de los paradigmas es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn va a hablar mucho de lo que es la matriz disciplinar, habla mucho sobre lo que es la matriz disciplinar, conocida también como paradigma, ya eso es un elemento también muy importante. Por otro lado, también Inke Lakatos, este autor, también habla del cinturón de seguridad. Hay muchos autores en relación a lo que se entiende por lo que es paradigma, ¿me entienden? Entonces, esos son elementos con los cuales nosotros tenemos que contar, son elementos con los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que de alguna manera nosotros debemos conocer, por un lado. Por otro lado está la finalidad de la investigación, que es un aspecto teleológico, ¿ya? Es decir, la finalidad, el aspecto teleológico se entiende como la finalidad de la investigación. ¿Cuál es el fin de mi investigación? En realidad yo tengo que preguntarme de entrada, ¿cuál es el fin? Es decir, ¿cuál es el aporte, en pocas palabras? Es decir, ¿cuál es el fin? Y el fin es el aporte, pero ¿cuál es el aporte que yo busco en la investigación? En realidad eso es lo que me tiene que quedar claro. Es decir, no puedo presentar una investigación porque se me ocurra. En materia doctoral, ustedes tienen que tener el aporte teórico y conceptual. ¿Ya? Es decir, el aporte, ¿no? Que puede ser teórico, que puede ser conceptual, que tiene que demostrarse prácticamente, o sea, esos aportes, cuál es lo novedoso que tiene. Es decir, no se les está pidiendo que redescubran la pólvora de ninguna manera. Lo que se les está pidiendo es que de alguna manera lo demuestren y cuál sería el elemento novedoso que tuviera esto. Puede ser un tema muy trillado, pero lo novedoso puede ser la metodología, puede ser el elemento, la disciplina a la cual ustedes pertenecen, que desde ese enfoque ustedes lo estén vislumbrando en pocas palabras, es decir, lo estén mostrando, ¿no? Entonces, ese es un elemento interesante. ¿Cuál es el aspecto ontológico ya del paradigma? Viene a ser la naturaleza de la realidad investigada, es decir, ¿cuál es el elemento real de lo que ustedes están investigando? Es decir, ahí entra lo que es causa y efecto, por un lado. Tenemos el aspecto epistemológico, que viene a ser la naturaleza o tipo de conocimiento que se aporta. O sea, ¿cuál es el conocimiento que yo voy a aportar? Desde mi parte epistemológica, desde el constructo del conocimiento, desde el momento que yo me apoyo en un modelo epistemológico que puede ser el idealista, que puede ser el pragmático, no lo sé, pero desde qué punto lo voy a hacer, ¿me entienden? Ese es un elemento que ustedes les deben quedar claro, por un lado. Por el otro lado, tenemos el modo de acceder al conocimiento, que es un aspecto metodológico. Tenemos las relaciones individuo-sociedad y papel de los valores axiológicos. Bueno, aquí hay una parte interesante. El aspecto metodológico. ¿Cómo voy a acceder al conocimiento? Claro, es parte de la metodología que yo vaya a seguir por el camino que estoy siguiendo, por las estrategias de métodos que estoy utilizando para poder llegar a acceder a un tipo de conocimiento científico. ¿Cuál será el aspecto axiológico? Son las relaciones del individuo-sociedad y el papel de los valores. Es decir, ¿cuál es el elemento de aporte que yo voy a tener? Es decir, ¿ quiénes son los beneficiarios?
Ya, es decir, esto le va a servir a les va a servir a qué tipo de beneficiarios, a la sociedad como tal, o a un tipo de beneficiario en exclusivo. Bueno, es un elemento que se ve definitivamente por el tema de investigación. Tenemos el aspecto técnico instrumental. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vemos las estrategias y procedimientos empleados en la investigación. Ahora, estas estrategias pueden ser que sean, mm, si hablamos de modelos, que se llama, si hablamos de estrategias, si hablamos de proyectos, si hablamos de planes, si hablamos de evaluación, estrategias de evaluación, si hablamos de, um, es decir, son estrategias, o puede ser también recopilación documental, puede ser también el análisis, ¿cómo se llama? El análisis de discursos. No sé, o sea, hay N cantidad de estrategias sobre las cuales uno puede definitivamente apoyarse con un aspecto de. Tenemos el análisis y procesamiento de datos. Este es un aspecto metrológico. El aspecto metrológico ya es el elemento qué instrumentos yo he utilizado para procesar los datos. Ya, eso va a ser de acuerdo al paradigma que yo hubiera elegido. Si es cuantitativo, es obvio que tengo que tener datos estadísticos como tal, ¿verdad? O en resumidas cuentas puede ser una recopilación de datos de bibliografía, ¿no? Es decir, puede ser revisión documental o definitivamente apoyarme en todos. Ahora hay N cantidad de paquetes en inteligencia artificial, ya no está el Atlas T como el paquete más importante que antes se utilizaba para hacer trabajo de campo de documental, etcétera, que te abría como un abanico. No, ese decir ya quedó en el pasado. Hoy día en la inteligencia artificial ustedes pueden encontrar N cantidad de, que se llama, ayer estaba viendo precisamente programas que definitivamente se los hacen todos, es decir, se los buscan, solamente que hay que saber preguntar. Por eso lo que un informático me decía, es decir, muchas veces las personas solo piensan en el resultado, pero no piensan en el cómo pueden llegar al resultado. Y es lo mismo que pasa yo haciendo una relación con la formulación y el objetivo no general. Decía, bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, si yo no pienso bien el elemento que necesito averiguarlo, ¿cómo puedo llegar a ver el resultado que yo quiero? ¿No? O encontrar el dato que yo quiero, ¿no? Entonces, hay que saber preguntar, hacen lo que es inteligencia artificial. Bueno, eso es. Muchos de ustedes tal vez ya lo manejan muy bien, qué sé yo, o hay algunos que es necesario aprender, ¿no? Porque ahorita es una gran herramienta de ayuda, ¿no? No les digo que, sobre todo eso ayuda y facilita el elemento de la bibliografía, sobre todo ahora en investigación. Hay programas específicos para investigación, les contaré, entonces eso es lo que ustedes tienen que, o se llama, ustedes tienen que acceder. Bueno, aquí tengo el posicionamiento de un determinado paradigma. A eso me voy. Yo tengo que posicionarme de un paradigma, es lo que les decía, ¿no? De principio, de entrada, cuando uno se posiciona de un paradigma, desde el título ya cualquiera se da cuenta qué tipo de investigación es. O sea, de entrada, o sea, un buen metodólogo te dice ya qué tipo de investigación va a hacer eso. Pero eso va a determinar mucho de ustedes cuál es el posicionamiento que ustedes tienen que tener de entrada. Les estoy aclarando eso que es algo muy importante. Se pretende explicar o generalizar mediante leyes y teorías o comprender e interpretar la realidad. Es decir, los paradigmas lo que buscan es eso precisamente, el explicar, generalizar mediante leyes y teorías y comprender e interpretar esa realidad. O sea, desde cualquier paradigma lo que busca es interpretar la realidad. Y además, ¿cuál es la esencia de esa realidad? ¿No? Es decir, ¿cuál es la relación del sujeto y objeto frente a esa problemática que yo estoy viendo? ¿Cómo aprende el sujeto en ese proceso de conocimiento? ¿Cómo influyen los valores del sujeto en el estudio del sujeto? ¿Qué métodos son apropiados para el estudio de objetos? Ahora dice, ¿es posible cuantificar y medir las relaciones de objeto y matematizar el procesamiento de los datos?
Bueno, eso es ahora que es algo que sí se puede hacer, ¿no? Es posible cuantificar, no digo que no, y te va a depender mucho de las estrategias que uno utilice. Bueno, a esto, como les decía, hoy es que yo quería terminar precisamente el elemento, como les diría, quería terminar el elemento de los paradigmas para poder ya definitivamente entrar dentro de como les diría, entrar dentro de un elemento, entrar ya a la otra parte que nosotros nos correspondería entrar a lo que son la parte epistemológica, ya que eso es un poquito más, como les diría, es un poquitito más, más pesado, ¿me entienden? Pero se entiende porque tenemos que continuar con eso. Entonces, si es posible, como les digo, hoy tenemos que terminar esto y entrar a las, como quien dice, a las diapositivas de lo que se entiende por lo que es epistemología. Aquí tenemos que cerrar y les digo, tenemos que ver todo esto. Ah, esperemos, como les digo, hoy terminar. Para mí, llegar hasta aquí ya tenemos medio camino, ¿no? del contenido avanzado. Eso es lo que pretendo hacer. El paradigma positivista. Se utiliza predominantemente técnicas cuantitativas. O sea, decimos, ¿no? Paradigma positivista con un enfoque o técnica cuantitativa. ¿Qué es lo que aspiran los positivistas? Aspira el ampliar el conocimiento teórico, se orienta en la formulación y comprobación de hipótesis y teorías. ¿Ya? Es decir, propone establecer leyes y explicaciones generales por las que se rigen los fenómenos. Aspira a la precisión, al rigor, al control en el estudio de fenómenos. No se olviden aquí, es propone leyes, lo que busca es comprobación de hipótesis, aspira a una precisión y rigor del control del estudio, considera que el método o modelo del conocimiento científico es el experimento. Luego defiende la vía hipotético-deductiva como válida para todas las ciencias. Ya, y eso es algo que no es así, pero bueno, ¿no? De alguna forma está generalizando el elemento. El objeto es totalmente independiente del sujeto que lo estudia y se minimiza la subjetividad en un proceso de conocer. Eso es lo que nos está diciendo, en el proceso de conocer. Lo que se va a minimizar es la subjetividad del proceso. Se va a minimizar precisamente esa parte, no de la, como quien dice, el elemento humano, en pocas palabras, y se matematiza prácticamente el elemento de resultados, qué sé yo. Por eso dice, no, hay tres cosas que yo quiero que ustedes aprendan, ¿no? Y se los voy a colocar, bueno, a ver si entra acá. Esta relación de sujeto y objeto, ¿no? Es una relación horizontal, sí es cierto, en el ámbito positivista. Es decir, no hay la relación del sujeto con el objeto, de ninguna manera. O sea, el investigador se va a relacionar con el objeto, de ninguna manera. O sea, el sujeto, es decir, el investigador como tal es imparcial. Es decir, lo que va a buscar en una investigación es precisamente sacar los resultados, experimentar con el objeto, pero no voy a tener ningún tipo de vínculo ni cosa parecida con mi objeto, porque es un plano que yo lo tengo de solamente conseguir la variable que yo necesito conseguirla, nada más, eso es todo, ¿me entienden? Pero en el elemento este es el elemento que nosotros seguimos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que es el sujeto, sujeto y objeto? Esta es la relación que existe con los cualitativos, es decir, con el paradigma interpretativo naturalista. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Esto ocurre sujeto, objeto y sujeto en el socialismo. Se están dando cuenta las grandes diferencias que existen cuando hablamos en relación a lo que es el sujeto como tal. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué hablamos?
Este sería para nosotros el positivismo como tal, el interpretativo y aquí sería el sociocrítico, ya el sociocrítico. Pero miren, aquí tenemos relación en el interpretativo naturalista y relación del sujeto a sujeto. Este sujeto, hay una relación con este sujeto, sí, sujeto a sujeto en relación aquí al objeto. Si yo entro a estudiar a una comunidad, a un grupo, etcétera, me relaciono con el sujeto y ambos vamos a tratar de encontrar la solución al objeto, ¿me entiendes? Al objeto como tal de estudio. Por otro lado, si soy sociocrítico, hago una relación, por eso es quanti y quali y quanti. Si es cuantitativo, hago una relación de sujeto y objeto. No hay mucha relación con el sujeto como tal, pero si es quali y quanti, entonces vuelvo a ver este sujeto, sujeto en relación al objeto. ¿Me entienden? Entonces, estas triadas cambian, ¿no? Se dan cuenta para cada paradigma. Este es un elemento, por favor, que espero que me lo hayan entendido y que se haya comprendido, porque es un elemento que de alguna forma les va a ayudar muchísimo a situarse en los paradigmas. Entonces, lo que aquí nos está diciendo claramente es, si ahorita dice el positivismo y propone leyes y explicaciones generales por las que se rigen los fenómenos, aspiran, ya hemos dicho, a la parte del estudio, del control de fenómenos, pero también se considera que el método o modelo de conocimiento científico es el experimento. Sobre todo los positivistas siempre buscan la parte de la experimentación o la vía de lo hipotético deductivo o el elemento que queríamos hablar y por qué hemos entrado a explicar lo que es el sujeto por cada paradigma. El objeto totalmente independiente del sujeto que lo estudia y se minimiza la subjetividad. Cuando decimos minimizar la subjetividad es que es ¿por qué? ¿Por qué se da eso? Porque hay un sujeto y objeto, es una relación horizontal, no me involucro, es una forma imparcial que tiene el investigador. Cosa diferente en el paradigma interpretativo, porque hay la relación del sujeto-sujeto en relación al objeto. Y lo mismo sucede con el paradigma sociocrítico, que mi relación, si es quanti-quali, hay sujeto y objeto y sujeto. Si mi relación es quali y cuantitativa, mi relación sujeto-sujeto y objeto. No, no sé si me he dejado entender y si hay alguna pregunta en relación a esto, por favor. Tienen la palabra, queridos compañeros, colegas, o pueden interrumpir, eso es lo que hemos quedado en la anterior clase. Por mi parte está claro, doctora. Me alegra muchísimo. Esperemos que la gente todavía creo que no han entendido de que evidentemente ah, tenemos otro link. Ujú. Ya, entonces espero que esto les ayude mucho en relación a lo que queremos ver. Ya, entonces, por favor, entramos al siguiente. El paradigma positivista, lo que nos dice aquí, es una corriente filosófica idealista subjetiva que rechaza el problema cardinal de la filosofía como ciencia. ¿Ya? Es decir, lo que nos está diciendo es que va a rechazar esta parte de la subjetividad, rechaza el problema del... Es decir, no es muy afecto, como quien dice, a la parte, no, del hecho de la relación entre el ser de pensar o la materia conciencia. Al pensar en esto va a calificarlos como metafísicos y que los sujetos y que los sujetos no son a comprobación experimental. O sea, va a entender en el caso de que yo me situara en el ámbito de la subjetividad, o sea, rechaza todo el paradigma positivista va a rechazar todos estos elementos. Para él lo principal es el hecho de la demostración, ¿no? Del elemento de lo, ¿cómo sería? Del elemento o cuantitativo, etcétera.
Ahora, para nosotros lo importante, a mí me hubiera gustado muchísimo, pero eso se ve en otros, hay otros, bueno, generalmente eso se ve en el doctorado de ciencia y tecnología, cuando nosotros vemos epistemología pura, en pocas palabras, ahí yo me remito a la escuela, al Círculo de Viena, y antes del Círculo de Viena, que está la escuela pitagórica, ¿no? Ahí nos habla de cómo en realidad el origen como tal del positivismo hasta lograr entrar al círculo al círculo de Viena y luego la escuela de Frankfurt, ¿no? Y posteriormente lo que viene con la epistemología contemporánea y demás. Pero eso ya es tema muy profundo en epistemología, entonces nosotros no podemos caer en todavía en eso, porque a ustedes lo que necesitamos es que les quede claro los paradigmas, la parte epistemológica, qué es lo que les van a pedir, ¿no? Para el constructo de su matriz, ¿no? Que es lo que más importa. Ahora, hubiera sido interesante, ¿no? Iría construyendo todo esto, no sé después de este módulo qué es lo que vayan a ver, pero en métodos esperemos que no continúen todavía ahondando más estos puntos. Ahora, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente, seguimos con el positivismo y nos dice las primeras corrientes positivistas. Está este señor Comte, está Mill, Latif, Spencer, dice hay un empirismo extremo y un enfoque fenomenológico de los procesos. Eso es en su primera etapa, pero surgen también los empiriocriticismos, que es una segunda acepción ya, ¿no? Dentro de lo que es el positivismo. Este señor Mach Avenue con un enfoque ya subjetivista, o sea, ya se va pintando la situación subjetivista hasta llegar a los neopositivistas. Estos señores surgen dentro de lo que es con la actividad del Círculo de Viena, es decir, ya hay una apertura. Ahí está este señor Neurath, Carnap, Lynch, Frank en la Sociedad Berlinesa de Filosofía Empírica. Está este señor Rich, Krauss, Popper y otros que operan en el sentido de aproximar la lógica de la ciencia, la matemática, para formalizar los problemas no geológicos. En síntesis, ¿qué nos podemos decir que es el paradigma positivista? El paradigma positivista, ¿no? En la actualidad se denomina también paradigma cuantitativo, empírico, analítico o racionalista, que deriva de las investigaciones tradicionales de las ciencias formales, prácticas, y se ha querido extrapolarlo a las ciencias sociales humanas. Este párrafito que ustedes ven aquí es el más importante porque te resume. En muchos libros ustedes van a encontrar que el paradigma es cuantitativo, empírico-analítico o racionalista, etcétera. Todo eso es válido porque son formas denominativas de conocerlo, pero para nosotros, dentro de nuestra institución que es la OPEA, nosotros generalmente somos un poquito más rígidos y lo que decimos es que es un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, no el mismo que puede ser empírico analítico, racionalista, listo. O sea, eso nos queda claro a nosotros, ¿no? Entonces hay formas y formas, pero que de alguna manera nosotros, de alguna manera lo tenemos que conocer. Y aquí mismo nos está dando a entender que maneja tanto las ciencias formales como las ciencias prácticas. Pero lo que nos está diciendo es que quiere extrapolarlo a las ciencias sociales y humanas, que es lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha hecho muy astutamente creando el paradigma crítico. Por un lado, utiliza predominantemente las técnicas cuantitativas, aspira a ampliar un conocimiento teórico y se orienta a la formulación y comprobación de hipótesis y teorías. Bueno, sabemos que su técnica o enfoque es el cuantitativo, pero quiere ampliar más sus conocimientos teóricos y además se basa fundamentalmente en hipótesis y sus teorías. Propone establecer leyes y explicaciones generales por las que se rigen los fenómenos. Ya, un ratito, Juan Manuel, termino esto y ahí usted entra. Aspira a la precisión, rigor y control en el estudio de fenómenos. Su método y modelo del conocimiento científico. El conocimiento científico es el experimento. Define lo hipotético deductivo como válida para todas las ciencias.
Ahora sí, Juan Manuel, díganos hasta que esto se corte. A ver, ¿cuál es su... Gracias, doctor. En todo caso, si el paradigma positivista se extrapola a una ciencia social o humanística, Mm, por ejemplo, ¿no estaríamos cambiando de paradigma a un interpretativo? No, estamos cambiando a un sociocrítico porque ese es el fin. No se olviden que aquí estos señores, aquí cuando ya entro al imperio criticismo, ya estoy aceptando el subjetivismo y los neopositivistas vienen a ser los epistemólogos, ya se puede decir epistemólogos hasta los contemporáneos que conocemos, que estos señores, porque este señor Hermann Klein, el que hace este cuadrito que hemos visto, es el autor prácticamente, no de la fusión, si se puede decir así, de las ciencias prácticas y formales, pero es quienes son los autores como tal. Son estos señores neopositivistas, pero que esto ya surge como una necesidad de poder extrapolar al positivismo, a las ciencias sociales y humanas, porque lo ven necesario. Es decir, la demanda ya de la sociedad y la humanidad lo pide así. ¿No? Es decir, nunca se construye un paradigma, no desecharlo, o sea, nunca se va a construir un paradigma, no por encima de otro y terminar desechándolo al otro, no, más bien lo enriquece al otro. Ese es el fin de los paradigmas como tal. No sé si me he dejado explicar, entender, etcétera. ¿Qué es lo que usted me dice a eso, Juan Manuel? Sí, doctor, sí, ya está claro. No, pues está bien. Vamos a seguir hasta que se corta esto y nosotros entramos en un break. ¿Qué les parece? Y tomamos el mismo link para poder entrar dentro de unos 20 minutos, o sea, no los quiero cansar tampoco, ¿no? Y entramos ya para poder finalizar con el interpretativo y el sociocrítico um, que no nos queda mucho por ver ya, por lo menos para esta sesión. Y como les decía, el próximo martes vemos toda la parte de epistemología, todo lo que es epistemología, y ya vemos lo que es el elemento, como les digo, vemos el elemento ya de ver en los hechos reales con matrices lo que ustedes no deben hacer, ¿ya? Y lo que deben hacer. O sea, lo que quiero es mostrarles lo práctico. Eso es lo que necesito que ustedes vean, que se empapen ya de lo que tienen que hacer. O sea, no quiero que las clases sean sumamente teóricas, que lo teórico tiene que ser aplicado a lo real. ¿Me entienden? Ese es el fin, ¿no? Y en todas mis clases estoy tratando siempre de relacionar ahora lo teórico con lo práctico, porque lo teórico a veces es muy tedioso y muchas veces te dicen, bueno, no sabemos ni para qué sirve eso. Bueno, yo les voy a demostrar para qué sirve todo lo que hemos visto hasta el momento y por qué es necesario que ustedes le pongan alma, corazón y vida desde el principio. Si desde el principio ustedes lo ponen eso así, alma, corazón y vida, no les va a ser difícil hacerlo. Es decir, como lo que yo veo ahora, ¿no? Con sus compañeros que están pataleando. Y ya, entonces, el objeto es parte de la realidad. Perdón, ¿Perdón? perdón, doctora, disculpe. Hace rato mencionó el día martes. Tenemos sesión en vivo el martes Ay, o se le perdón. pedí Es que, ¿saben? Yo tengo la fijación con mi martes porque siempre doy clases los martes. Perdón, mi fijación tiene que ser con jueves y sábado. Perdón. Gracias, doctor. Gracias. Sí, no, es que es mi automático, van a disculpar. Ya. Entonces, vemos y tenemos apenas un minutito con 38 segundos. El objeto, dice, es la parte de la realidad que posee un carácter objetivo, independiente del sujeto que la estudie, intentando minimizar la subjetividad en el proceso de conocer el objeto. Es decir, que se rigen por leyes que explican, que predicen, que controlan a los fenómenos y que pueden ser descubiertos o descritos, nos dice. O sea, ese es el objeto que tiene que quedar claramente definido. Es decir, que posee un carácter y objetivo. No, es decir, el objeto no tiene que ser parte de la realidad, pero este objeto tiene que tener la posibilidad de poder explicar, demostrar y predecir e incluso controlar
los fenómenos, ¿ya? Ese es el elemento primordial de todo esto. Entonces, el fundamento filosófico de este paradigma, dice, es el empirismo y el realismo. Hemos dicho que es un denominativo más que tiene, ¿no? Es el empirismo, realismo crítico, pero que reconoce la existencia de las cosas reales independientes de la conciencia, pero se defiende en el proceso del conocimiento que se combina percepción y pensamiento. Esto es bien importante porque les cuento que lo que es percepción y pensamiento, no tenemos lo que pasa es que el positivismo se basa mucho en